como familia. Y también tenemos familiares de nuestros en nuestro medio que nos visitan de otros lugares, algunas sillas vacías de familiares nuestros, hermanos en la común fe, que seguramente están visitando a sus familiares en algún otro lugar. Así que queremos extender una cordial bienvenida, aunque ya se hizo nuevamente. ¿Por qué no aprovechamos y damos una cordial bienvenida a nuestros visitantes especiales? Entiendo que está aquí la familia de Sharon, sus hermanas, aquí está su mamá, y hay algunos otros que están en nuestro medio. ¿Por qué nos aprovechamos un minutito para desearnos un Shabbat Shalom? Gracias, hermanos y hermanas, invitados especiales que nos acompañan en esta mañana. Este fin de semana nos toca compartir con la iglesia de Shalom mensajes relacionados con la gratitud. La iglesia hermana nuestra de Panorama tuvo su servicio de acción de gracias el jueves, como tradicionalmente se hace en la mayoría de las iglesias. Porque nosotros no tenemos un lugar propio todavía, es que el día de hoy estamos teniendo un tema relacionado con la gratitud. Los que vinieron el martes, dimos prácticamente un anticipo el martes pasado y ahora queremos continuar. Por eso agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de tener este tema en el mes que este país ha destinado para poder dar gracias a Dios. Sin embargo, quiero decir que hay algunas personas que piensan que el asunto de la gratitud es algo cultural, que se heredó de los países europeos como Francia e Inglaterra, donde solía darse gracias por un año de cosecha abundante. Y que con el tiempo esas tradiciones también se infiltraron aquí en este país como Día de Acción de Gracias. Así que la historia, haciendo una reseña histórica muy breve, dicen también algunos historiadores que los españoles que llegaron antes a Estados Unidos, antes que los ingleses, ya en 1595 ya celebraban el Día de Acción de Gracias. Y había colonias de franceses en lo que se conoce hoy como Luisiana y la Florida, que también estuvieron antes que los ingleses. Pero también la historia dice que algunos ingleses habían llegado antes de los padres peregrinos en la costa este del país. Incluso habían tomado a algunos de los indígenas y los habían llevado como esclavos para venderlos en España y posteriormente a Inglaterra. Así que la historia de la cual quiero compartir brevemente esta mañana empieza en 1608. Cuando un grupo de personas religiosas, buscando libertad de expresión de religión, emigraron al país de Holanda en busca de libertad de religión y de expresión. Estuvieron ahí algunos años, pero viendo que también había persecución y las costumbres de los holandeses no eran las mejores para sus descendientes, sus hijos, buscaban un lugar donde ellos pudieran adorar a Dios con libertad de conciencia y de expresión. Y empezaron a negociar con unos ingleses. Ellos, siendo ingleses, tenían cierta comunicación y le tomó 2 años hacer estas negociaciones.
Este grupo de cristianos se hacían llamar puritanos, y en el contrato que hicieron con el dueño de la embarcación, el famoso Mayflower, Flor de Mayo, había otro barco también, dicen algunos historiadores. Finalmente, un grupo de mercaderes que tenían dinero, que buscaban una oportunidad de inversión en el nuevo mundo, se asociaron con los puritanos para lograr un viaje, aunque los puritanos no estaban de acuerdo, porque en la primera conversación, el primer contrato, ellos iban a viajar solos. Y había ciertos malos entendidos entre ambos grupos, porque los puritanos eran religiosos, eran metódicos, no decían malas palabras. El otro grupo se hacía llamar los libertinos, y obviamente no tenían mucho temor de Dios, así eran comerciantes. Ciertas incomodidades. Ese viaje, que se inició en el mes de septiembre, concluyó en el mes de diciembre, ya invierno en la costa este. Un día, mientras ellos viajaban, después de varios días de travesía, mientras preparaban los alimentos, alguien por ahí no tuvo la precaución de extinguir la llama, el fuego con que habían calentado comida, y parte de la embarcación comenzó a incendiarse. A raíz de este incidente, ambos grupos trabajaron para extinguir el fuego, y a partir de ahí prácticamente se unieron. El resto del viaje, de los días, comieron alimentos sin cocinar. Y llegaron en 1620 a la costa este. Algunos dicen que era Virginia, otros dicen que era Rhode Island, y los historiadores difieren, no se ponen de acuerdo en relación a esto. Normalmente la tendencia es a Rhode Island. Llegaron ahí. Después de algunos días, uno de los indígenas, Samoset, vino a ellos, y ellos estaban alarmados, tomando sus armas porque creían que iban a tener una pelea. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que Samoset les dice, welcome. ¿Cómo? ¿Un indio hablando inglés? Recuerden, ya los ingleses habían estado en la costa este y habían llevado cautivos algunos indios de la tribu Wampanoag. Le preguntaron cuántos son. Somos varios, tenemos aldeas, pero ha habido aquí una epidemia de pulmonía y escorbuto, y ha raído a varios de los nativos, pero todavía quedan grupos grandes. La historia dice que después vino una diligencia de unos 90, 100 indígenas de la tribu Wampanoag. Venían con Escuanto, otro indígena que hablaba inglés más fluido que Samoset, y este sirvió de intérprete. Y fueron los indígenas quienes ayudaron a los padres peregrinos a cultivar la tierra. De acuerdo a la historia, les enseñaron cómo sembrar maíz y colectar frutos silvestres, raíces, y la pesca. 102 padres peregrinos embarcaron en el Mayflower. Las inclemencias del tiempo fueron muy duras, el invierno fue cruel, y murieron como la mitad, algunos dicen que poco más de la mitad, de los que salieron originalmente en el Mayflower. Año siguiente, los indígenas les enseñaron cómo cultivar la tierra. Tuvieron una cosecha abundante, y el gobernador Bradford se reunió, citó a los colonos para dar gracias en la casa comunal. Invitaron, dicen algunos historiadores, a los indígenas, los cuales trajeron algunos patos silvestres, venados, y obviamente entendemos que los pasteles no existieron en esa primera celebración, porque las raciones eran pocas, no era mucho lo que habían traído. La harina no se conocía acá en América en ese tiempo, sino hasta después del siglo XVI. Pero sí comieron calabazas, algunas bayas silvestres, y entonces dicen que se reunieron para celebrar esa actividad y tuvieron algunos juegos. Los historiadores difieren en este asunto, pero quiero decir en esta mañana que antes que los padres peregrinos que llegaron a América en el 620 y en el 621, 623 dieron gracias,
la Escritura nos habla de el pueblo de Dios que dio gracias en diferentes épocas de la historia. Y esto es lo que quiero compartir brevemente con ustedes. Porque algunos dicen que es una mezcla de una celebración religiosa con tradiciones o cultura. Pero esta mañana quiero compartir con ustedes algunos de los pasajes que nos ayuden a ubicar que realmente esta celebración pues es tan antigua como el pueblo de Dios ha existido sobre la faz de la tierra. Si me ayudan a buscar en sus Biblias rápidamente, allí en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 30, Primera de Crónicas, versículo 23, 30, allí encontramos una referencia a la acción de gracias. Primera de Crónicas 23, 30, la primera persona que lo encuentre, si es tan amable y puede leer con voz audible. Primera de Crónicas 23, 30. ¿Hay alguien que lo encontró? Sí. Tenían que estar presentes cada mañana y cada tarde, todos los días, para dar gracias y alabar al Dios, al Señor. Bien, estos eran los deberes de los levitas. En el tiempo de las crónicas de los reyes fueron organizados los levitas, no sé si podemos volver a ver la cita, en sus turnos, comandados por los hijos de Aarón. Todo el capítulo 23 de Primera de Crónicas habla de la reorganización y el trabajo delegado a los levitas. Y ellos estaban delegados para que asistiesen ¿cada cuánto? Cada mañana. Una vez cada 7 días. Todos los días a confesar, alabando a Jehová a sí mismo en la tarde. Pero dice una versión para dar gracias. Esta dice confesar aquí lo que está proyectado. Mi versión dice para dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, así mismo por la tarde, mañana y tarde. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 5 versículo 13. Segunda de Crónicas 5:13. ¿Lo encontramos? Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar, ¿y qué cosa? Dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Bueno, otra vez, toda la historia de las crónicas acá está relacionada con el trabajo de los levitas, de los sacerdotes. Parte de su ministerio era dar gracias, servicio de acción de gracias. Cuando David transfiere el arca a Jerusalén y después Salomón edifica el templo en Jerusalén, también organizó a los cantores, a los sacerdotes y a los levitas para dar gracias a Dios. ¿Cuándo daban gracias? Todos los días, en la mañana y en la tarde. Resumiendo el Antiguo Testamento, prácticamente era un ministerio ahí que tenían a cargo los levitas. Mire, vamos al libro de los Salmos. No voy a entrar mucho más en detalle en citar a los demás libros, pero en el libro de los Salmos, Salmo 26, versículo 7. Salmo 26, versículo 7. ¿Lo encontramos? Noten ustedes. Oye, oh Jehová. Mi voz, ¿estoy bien? Estoy en el 27, es el 26, versículo 7. El 6 y el 7 dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Para qué cosa? Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Es el salmista. Luego en el Salmo 75, versículo 1, encontramos esa declaración. Salmo 75, versículo 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. Esta versión que está proyectada dice: alabarémoste. La versión que yo leo y alguna que escuché por acá es: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos.
Y nuestra lectura bíblica, que fue el Salmo 100, versículo 4, obviamente es una invitación. Es una invitación a alabar a Dios. Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Después, quiero invitarte al libro de Jeremías, Jeremías 30, 19. Jeremías 30, 19. ¿Estamos listos? Bien, 30, 19. Está hablando de la restitución de los cautivos que volverán a Jerusalén. Es la promesa de restauración. Pero Dios dice de la siguiente manera acerca de su pueblo Israel: saldrá de ellos, ¿qué cosa? Acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Ahí enseguidita, 33:11, 33:11. Noten ustedes, son promesas de restauración y de prosperidad. Y Dios dice acerca de su pueblo: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas. ¿Qué le parece? La acción de gracias estaba relacionada también con una ofrenda de gratitud. De los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Bien, ya de ahí no voy a continuar con los libros de los profetas menores, pero sí quiero ver qué dice el Nuevo Testamento. ¿Están conmigo? ¿Quieren acompañarme a ver qué dice el Nuevo Testamento? Vamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos 1:8. Y prácticamente es la nota tónica del apóstol Pablo en todas sus cartas que escribe a las iglesias. Romanos 1:8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se ha divulgado por todo el mundo. Esta declaración del apóstol Pablo usted la encuentra en la mayoría de sus epístolas. Lo primero que hace después de los saludos es: doy gracias a Dios por vosotros. Y lo que el apóstol Pablo menciona en sus cartas a las iglesias es lo que yo menciono a Dios en esta mañana. Doy gracias a Dios por vosotros, por los hermanos de Panorama y por la iglesia de Shalom, porque en su amor y misericordia el Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, porque nos ha permitido conocerle, porque me han recibido como un embajador de el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque me siento parte de ustedes. Así me han hecho sentir. Me han hecho sentir parte de la familia. Doy gracias a Dios por ello. Luego, el apóstol Pablo hace una advertencia. Sabe que no todo mundo. ¿Recuerdan el martes cuando mencioné Lucas 7? La salud o sanación de los 10 leprosos, que solamente uno regresó para dar gracias a Dios. Hay una tendencia en los seres humanos a no admitir, a no querer reconocer cada bendición que recibimos de la mano de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Cuando eso sucede, estamos en terreno peligroso. Vean el versículo 21 del capítulo 1 del libro de Romanos. Dice, hablando de las que se resisten o se niegan a reconocer la bendición de Dios, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni qué cosa, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay peligro, pero gracias a Dios
que nos da oportunidad de reconocer que todo lo que recibimos, como dice el salmista en Primera de Crónicas 29:13, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos dar cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, el apóstol Pablo presenta otro motivo de gratitud. Primera de Corintios 15, 57. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿La victoria sobre qué? La victoria sobre el pecado, la victoria sobre la tentación, la victoria sobre las tendencias pecaminosas, la victoria sobre los celos, la victoria sobre la avaricia, la victoria sobre la maldad, la victoria sobre los malos hábitos, la victoria en la vida espiritual, la victoria en todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios y nos aparta de Él. El apóstol dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 2:14, 2 de Corintios 2:14, el apóstol Pablo hace otra invitación. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que también en el capítulo 9, 2 de Corintios capítulo 9, el apóstol encuentra otro motivo de gratitud. Comenzando con el versículo 9, dice el apóstol: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra tierra, para que estéis enriquecidos en todo, para toda buena liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué cosa? Acción de gracias a Dios. Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que nos a los santos falta, sino que también abunda ¿qué? En muchas acciones de gracias a Dios. El versículo 15 dice: gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el don inefable. Luego, en la epístola a los Efesios, ya se me cansaron, tengo 3 minutos para concluir. Efesios, capítulo 5, versículo 4. Libro a los Efesios 5, versículo 4. Hablando de la vida en el Espíritu, de la unidad en el Espíritu y de cómo debe de vivir el cristiano, los hijos de la luz. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen a los cristianos, sino antes bien, ¿qué cosa? Acciones de gracias, acciones de gracias. Y en el versículo 20, el apóstol dice lo siguiente: que debemos dar ¿qué cosa? Dando gracias a Dios siempre, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses 4, 6, ¿lo tenemos? Ok. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18.
Tenemos en Colosenses también pasajes, pero vamos a Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias ¿en cuánto? En todo. ¿Por qué razón? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Puedo seguir citando la Escritura. Quiero decir que hay alrededor de unas 50 referencias en la Biblia en relación a la acción de gracias. Pregunto en esta mañana, el hecho de reservar un día, un mes, para agradecer a Dios, ¿es más secular o es bíblico? Está combinada la tradición, pero tiene fundamento y raíces en la religión. Con este pasaje, o sea, yo mencioné algunos porque ya no quiero cansarlos. Yo creo que ya están medios cansaditos de que los estoy llevando. Pero quiero decirle que hay por lo menos 50 referencias en las Sagradas Escrituras que nos hablan acerca de que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de manifestar un espíritu de gratitud por todas sus bendiciones. ¿Sabe que además de eso, el libro del Apocalipsis termina con la invitación a reconocer a Dios y a darle gracias? Lo encontramos en el capítulo 4, la adoración celestial, donde los 24 ancianos adoran, los 4 seres vivientes, que representan a los ángeles que son dirigentes en la adoración celestial. Lo encontramos en el capítulo 7 y lo encontramos en el capítulo 11. El tiempo se me terminó. ¿Me dan oportunidad de ver esos 3 pasajes? Apocalipsis 4:9, en relación con la adoración celestial, Apocalipsis 4:9. ¿Lo tenemos? Lo encontramos. Ustedes son más rápidos que yo. Vean ustedes, está hablando de la adoración celestial. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, ¿y qué más? Y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y le adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Luego, en el capítulo 7 y versículo 12, hablando de la gran multitud, capítulo 7, versículo 12, recuerden que el capítulo 7 empieza hablando de los 144,000. Pero en el versículo 9 dice, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Sabe qué decían los redimidos? Esta gran multitud. Versículo 12, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría. ¿Y qué cosa? La acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y en el capítulo 11, hablando de las 7 postreras plagas, en el versículo 17, específicamente en el 15 dice así, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Encuentran una conexión con Daniel 7? El juicio fue dado a los santos del Altísimo, el reino es transferido a Cristo, después del juicio contra estos poderes terrenales. Ahí está.
Pero el versículo 17 dice de la siguiente manera, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado con tu gran poder y has reinado. Bien, el Señor nos invita a ser súbditos en su reino. Y aún en esa ocasión, los súbditos del reino, los que por la gracia del Señor lleguemos a reinar con Él, lo que haremos es expresar nuestra gratitud por habernos concedido ese privilegio. Para concluir, quiero meditar en estas frases de gratitud. A ver, se me frizó por ahí. No sé si... Ahí está. Vean ustedes, quien no se siente agradecido por las cosas buenas que tiene, tampoco se sentirá satisfecho con las cosas que desearía tener. Ahí está esta otra. El que no aprende el idioma de la gratitud no podrá dialogar con la felicidad. La felicidad empieza cuando uno deja de lamentarse por los problemas que tiene y agradece por los problemas que no tiene. Siguiente. El doctor Alexander White de Edimburgo era un famoso por sus oraciones en el púlpito. Siempre encontraba algo por lo cual agradecer a Dios, aún en las cosas más difíciles. Un día tormentoso y oscuro, día gris. Alguien se puso a pensar, tal vez el predicador no tenga ninguna cosa por qué agradecer. A algunos no les gustan los días grises, pero lejos de ello, él expresó su oración de la siguiente manera: Señor, te damos gracias que no todos los días son como este. Al mal tiempo, buena cara. Siempre una actitud optimista nos ayuda a minimizar los momentos difíciles. Si usted y yo aprendemos a adoptar una actitud de gratitud hacia la vida, aún en los momentos peores de la vida, Dios puede darnos el privilegio de ser muy felices. Otro incidente, cierto día Matthew Henry, el conocido hombre de letras, fue asaltado por unos ladrones que le robaron la cartera y él escribió ese mismo día en su diario: estoy muy agradecido porque primeramente me han robado a mí, o sea, yo no he sido el que ha robado. Segundo, porque a pesar de que se llevaron todo lo que tenía en mi cartera, me dejaron con vida. Tercero, porque aun cuando se lo llevaron todo, no tenía mucho. Y cuarto, porque me robaron a mí y yo no fui quien robó. Las bendiciones más hermosas son las que se obtienen con oración y se lucen con gratitud. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Esta frase no tendría tanto valor, tanta relevancia si no hubiesen sido dichas por el hombre que las dijo, el apóstol Pablo. ¿Cuándo las dijo? Cuando se encontraba preso en una mazmorra, maloliente, húmeda, donde los ratones llegaban por ahí. El aire estaba viciado, en un sótano. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Llegó a decir: he tenido en abundancia, pero sé también tener escasamente. A todo y por todo estoy enseñado. Y lo que leían en esta mañana, el amor al dinero es la raíz de todos los males, y lo que mencionó el Señor Jesús: vuestra vida no depende de las cosas materiales que asimilamos. Manifestar un espíritu y una actitud de gratitud siempre es un antídoto contra la depresión y el negativismo. Bien, el apóstol Pablo llegó a exclamar eso cuando el verdugo estaba llegando a la puerta de su celda para decapitar su cabeza. Vamos a ver la siguiente. Mire, nuestros ancestros se la arreglaron sin azúcar hasta el siglo XIII, sin carbón hasta el siglo XIV, siglo XIV,
sin pan batido hasta el siglo XV, sin papas hasta el siglo XVI, sin pudín hasta el siglo XVIII, sin huevos, fósforos ni electricidad hasta el siglo XIX, sin productos enlatados hasta el siglo XX. ¿Recuerdan que compartía yo eso con ustedes el martes? Hoy ustedes y yo tenemos mucho más que estas cosas. Usted, para ir a donde quiere ir, maneja un automóvil. Ellos tenían que caminar. Algunos en carretas, otros a pie. Yo compartía el martes pasado que en un distrito donde estuve tenía 16 iglesias y solamente a 3 podía llegar caminando. Perdón, en auto, todas las demás era caminar. Y tenía una congregación que estaba a 5 horas montaña arriba, lejos de la civilización. Donde me dejaba la camioneta tenía que caminar 5 horas. Y la camioneta salía de ese lugar a las 7 de la mañana. Y esa montaña estaba infestada de serpientes venenosas, una serpiente que le llaman maguaquite. Lo muerde y usted no vive para contarla. Así que si yo quería venir para tomar esa camioneta, tenía que salir antes de las 5 de la mañana, 4:30 de la madrugada. ¿Qué harían ustedes? ¿Caminar en la oscuridad, en esos caminos infestados de serpientes venenosas, exponiéndose a una mordedura? Si yo decidía no viajar a las 4:30 de la mañana, perdía el único medio de transporte y tenía que caminar en lugar de 5 horas, 9 horas para llegar a la civilización. Algunos no me lo creen. Algunos dirán, le está exagerando, está inventando. Pero nuestros antepasados se la arreglaron sin ninguna de estas cosas hasta el siglo XIX, siglo XX. No se quejaban, sobrevivieron. Hoy en día, tal vez si a usted se le poncha el auto, la llanta del auto, y tiene una cita, empieza a renegar o se pone de mal humor. Tenemos compromisos. Vivimos en un tiempo diferente, en una cultura diferente. La cultura es dinámica, siempre está en constante movimiento y tenemos comodidades y estamos acostumbradas a ellas. En este lugar yo compartí el martes que estas congregaciones, cuando visité a los hermanos en sus casas, había algunos que vivían a 2 horas de la iglesita en la montaña y llegaban fielmente allí con sus niños cargando en la espalda. Cuando yo cargaba una mochila con materiales, lecciones de la escuela sabática, porque les iba a dejar, tenía que parar varias veces en la montaña, porque son montañas bien empinadas. Los hermanos estaban fieles ahí. En este país, a veces tenemos más de un auto y nos cuesta trabajo llegar a las reuniones. Pero ellos, los antepasados, navegaron sin esos privilegios que nosotros tenemos. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿Por qué no manifestar un espíritu de gratitud por todo lo que tenemos y recibimos diariamente de la mano de Dios? Bien. Muy pocas cosas son aburridas en sí mismas. Somos nosotros que con el correr de los años dejamos de aprenderlas como se debe. Ahí está. El que está agradecido por lo poco, disfruta mucho. Y termino con esta cita del libro de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17 y 18. Hermanos, un poquito tarde, pero no tuvimos otro momento. Feliz día de acción de gracias en el día del Señor. Que Dios te bendiga. La mejor evidencia de qué clase de personas somos es nuestra capacidad para expresar gratitud. Feliz día de acción de gracias. Que
Que Dios te bendiga.